Hablamos con Pilar Parcerisa, presidenta de la Asociación Passatges de Cultura Contemporánea y colaboradora de los coloquios internacionales celebrados anualmente en torno a la figura de Walter Benjamin. También es comisaria de la exposición Las maletas de Walter Benjamin. Hola Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludarte y darte las gracias por atendernos. Y seguidamente nos gustaría preguntarte sobre todo la visión global que se ha tenido de estos coloquios que tuvieron lugar a finales de septiembre. Estos coloquios se dedicaron principalmente al tema de las guerras civiles en la época contemporánea. Yo destacaría un par de ponencias, por un lado la de Rafael Grassa y por otro la de Blanca Garcés Mascareñas. En primer lugar, diría que Rafael Grassa estuvo muy brillante en cuanto a considerar algunos aspectos de las guerras hoy, como por ejemplo constatar que las guerras interestatales desaparecen, que los conflictos armados se manifiestan bajo otras formas de violencia y que muchas veces pensamos que el terrorismo es la más común, cuando en realidad pues hay una delincuencia transnacional de forma de violencia directa con muchas más víctimas, ¿no? Y que hoy la violencia pues no tiene tanto que ver con una intencionalidad política, sino pues más bien con una especie de delincuencia transnacional, ¿no? Conceptos que quizás no teníamos muy en cuenta y que la estadística pues los desmiente, ¿no? Por otro lado, también estuvo hablando bastante sobre la violencia como instrumento de poder y que es difícil constituir estados sin violencia y que aún hoy la mayoría de estados han perdido el control sobre los medios masivos de violencia. Incluso citó a Estados Unidos. Y vivimos en una época pues de violencia como bastante crónica y esto pues es como bastante preocupante, ¿no? En cierto sentido recuperó también pues la visión de Walter Benjamin del texto de crítica de la violencia, ¿no? Que pues aún hoy pues es un texto para pensar y que tiene pues una gran validez de todo lo que llegó a pensar sobre este tema la Escuela de Frankfurt, ¿no? Por otro lado... Pilar, perdona que te interrumpa. A raíz de lo que comentas y reflexionando sobre ello, esta violencia tácita, ¿no? Si bien he entendido que se trató en el coloquio, es una violencia que tal vez no tiene rostro o no es un tipo de agresividad evidente, ¿no? Algo que sea realmente constatable, sino muy indirecta. Exacto, y además se constata que no hay unas leyes a nivel internacional que puedan, que estén legitimadas como para dar respuesta a este tipo de violencia, ¿no? O sea, no hay un gobierno mundial o a nivel internacional, aunque exista, por ejemplo, el Tribunal de la Haya, ¿no? O sea, hay como un cambio en el mundo en que, como citó Rafael Grassa, que Gramsci dijo: lo viejo no ha acabado de morir y lo nuevo no ha acabado de nacer. O sea, que se nota como un cambio, ¿no? Político, un cambio general, no diría político, sino un cambio general en la conducta
en la conducta en relación a la violencia, ¿no? O sea, antes pues estaba todo muy controlado en unos estados, unos ejércitos con unos poderes, se podían establecer unas reglas del juego, ¿no? Y en cambio ahora no. Las formas de violencia son muy diversas, pueden ser violencias de tipo cultural, pueden ser violencias de tipo económico-político, es decir, es muy difícil controlar este tipo de violencia transnacional, ¿no? Es que es algo muy relacionado también, perdona que te interrumpa, con el caso de Walter Benjamin, en el sentido de que él huyó de la persecución para atravesar el Pirineo catalán y llegar hasta Portbou. Entonces, una vez en Portbou, Walter Benjamin decidió quitarse la vida. Entonces, también podemos intuir que este tipo de violencia fue realmente la que provocó su suicidio, su posterior suicidio. Bueno, de hecho, a ver, era un personaje que había sufrido ya muchas presiones, aparte de su enfermedad física, ya que era alguien que padecía del corazón, y si ya en París cada 10 minutos tenía que pararse porque no podía andar a un mismo ritmo, pues cruzar una montaña para huir a un destino que le era incierto, cuando él también pues era una persona que había trabajado todos los temas de la modernidad, que creía en Europa, que había vivido esa Europa de entreguerras con tantas transformaciones, ¿no? Sociales, económicas. No tenía mucha esperanza de vida y de futuro, tampoco sabía el inglés, pero yo creo que para él el hecho de haberle desposeído de su nacionalidad alemana ya en febrero del año 1939 y que Francia no le dio ningún permiso de residencia, el hecho de llegar a Portbou y la policía y la Gestapo decirle no tienes el permiso de salida de Francia y por tanto tienes que volver atrás, eso significaba pues volver a los campos de concentración, significaba volver a un pasado que no quería, al que no quería regresar, ¿no? Entonces, claro, es un cúmulo de presiones psicológicas, físicas, mentales, no hay salida, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese punto de pasaje de que no hay salida es el que le hizo pues claudicar, ¿no? Y de alguna forma rendirse pues ante una realidad de una incertidumbre que un intelectual de su talla no pudo resistir. Claro. Uh-huh. Es un poco ese sentido de la historia que me imagino que él debió sentir sobre su propio cuerpo. Es decir, que había la posibilidad que una vez en Portbou también lo detuvieran para volver otra vez a Alemania, en este caso un campo de exterminio. Sí, esto podía suceder, es decir, ya les dijeron, pasad una noche aquí y mañana os devolvemos a Francia, pero devolverlos a Francia quería decir devolverlos al gobierno de Vichy, devolverlos a los campos de concentración que estaban en el sur de Francia o devolverlos a Alemania. Él ya vivía en París, él abandonó París con el último tren el 14 de junio, ya justo cuando los nazis entraban en la capital francesa, es decir, que apuró hasta el último momento porque en realidad no quería irse, ¿no? Pero si hubiera resistido un día más en Portbou, quizás les hubieran dejado marchar, como sucedió después a todos los que le acompañaban. Pero claro, había ya un muerto en medio, ¿no? Y en fin, es un tema muy triste, pero él tampoco quiso resistir el dolor, ¿no? El dolor físico de haber cruzado los Pirineos, el dolor físico que padecía del corazón, y Arthur Koestler ha manifestado, y ha escrito que le había prestado y dejado una buena dosis de morfina por si la necesitaba para curar el dolor, ¿no? Sí.
y ese es el resultado, ¿no? De su voluntad de abandono de tanta lucha como intelectual, lucha física y lucha dentro de un concepto de la historia que no era el que él quería, ¿no? Algo muy relacionado con esto, directamente relacionado, es la exposición de la cual tú eres comisaria, llamada Las maletas de Walter Benjamin. ¿Nos podrías, por favor, explicar la exposición? Porque está ubicada en un lugar ciertamente bonito. Sí, de hecho, este es un proyecto colaborativo que nació entre 3 escuelas europeas. La Escuela de Berlín de Bellas Artes, la Weissensee Kunsthochschule, dedicada a medios digitales y de comunicación, y la Escuela de Bellas Artes de Burdeos, la Escuela Llotja de Barcelona, y también se ha añadido posteriormente la Casa de Velázquez de Madrid, que es la Académie de France en Madrid. De hecho, la exposición es el resultado de un workshop, de un taller que estas escuelas de Bellas Artes han hecho sobre Walter Benjamin, especialmente sobre el texto, el concepto de la historia de Walter Benjamin y el texto Angelus Novus. El resultado son unas maletas imaginarias pensadas como las maletas de la historia, ¿no? Y también como metáfora de la maleta que Walter Benjamin arrastraba en este último paso fronterizo cuando cruzó a pie los Pirineos con Lisa Fitko y otras personas más. En esa maleta, donde él llevaba objetos personales y que algunos estudiantes han recreado con nuevas formas de diseño, sea el reloj, la radiografía, el pasaporte, su pluma, etcétera, sea también la idea pues del manuscrito que se decía que él llevaba dentro de esa maleta, que parecía que eran las tesis de la filosofía de la historia, pero que posteriormente se han encontrado en la Biblioteca Nacional y por tanto en el inventario de la famosa maleta que se hizo en el juzgado de Figueras no figura ningún manuscrito. Uh-huh. Los alumnos, estos estudiantes que son de alto nivel, pues han trabajado desde los signos con que Benjamin articulaba las citas del libro de los pasajes, por ejemplo, hasta pues el concepto de la historia. Algunos han realizado maletas tal cual y otros maletas de sonido, por ejemplo, con los sonidos de la frontera entre Portugal y España, hecho por una artista portuguesa que está residente en la Casa de Velázquez. Hay muchas obras interesantes, se ha entrevistado a personas a partir de textos de Benjamin. Alguna estudiante también ha hecho realizar mapas de Europa a personas anónimas y han dibujado mapas en los que algunos países aparecen siempre y otros nunca aparecen, ¿no? Esa es un poco la idea de Europa que tenemos. Otra artista pues ha trabajado la colección de juguetes de Benjamin y ha realizado unas formas escultóricas fusionando personajes y animales de esa colección de juguetes. Otro pues ha trabajado el tema del freno de emergencia de la historia a partir de una cita de Marx hecha por Walter Benjamin. Y el lugar es la estación de Portbou, precisamente en la sala de las aduanas, donde que ahora está cerrada por el Tratado de Schengen, pero que Adif la ha abierto para esta exposición y para otras como espacio cultural. Y hay ahí todavía las banquetas originales de cuando se inauguró la exposición, la estación en 1929, y en esas mismas banquetas es donde se han instalado las obras de los artistas. Y estas banquetas es donde la policía, hasta hace pocos años, abría las maletas, controlaba los pasaportes, etcétera. Es una exposición que redobla el significado de la frontera, de la aduana, y hay un artista que, por ejemplo, también ha cogido las estrellitas de la bandera de Europa, pero en cambio ha puesto unas cintas en el suelo
donde se dice policía, do not cross, no cruzar, es decir, no hay fronteras, pero hay fronteras. Y es bastante agradable, han pasado ya unas 600 personas y a pesar de que la estación no tiene tantos trenes como antes, pues ha sido visitada y tiene un andén francés y un andén español. Todavía llegan trenes de Francia y otros de Cataluña que van hasta Cerver, que es la próxima estación después de Portbou. Ha sido una experiencia interesante. Estos estudiantes también han participado de una primera escuela de verano Walter Benjamin, dirigida por Sigrid Weiger, y ha estado también Chantal Benjamin, nieta de Walter Benjamin, participando en el seminario, y ha habido una convivencia interesante y ellos también han ayudado a montar la exposición. Hay también otra obra, ahora que me acuerdo, de una chica japonesa que está en la escuela de Berlín, que proyecta sobre una cortina como una ventana un paisaje que va pasando como lo vemos en las ventanas del tren, ¿no? Y en cambio hay un audio que lo escuchas en unos auriculares donde hay los textos de Infancia en Berlín en 1900 de Walter Benjamin, y es como un recuerdo de infancia y a la vez un paisaje de exilio que va pasando por delante de nuestra vista, ¿no? Una pieza muy poética. En general yo estoy contenta de los trabajos que han hecho, y posteriormente se verá en Barcelona, en el Centro de Arte Santa Mónica, también en la Casa de Velázquez de Madrid en el mes de marzo, y en mayo-junio en Santa Mónica, Barcelona, y también las escuelas tanto de Burdeos como de Berlín quieren exponer también la exposición durante el año que viene. Las maletas de Walter Benjamin van a itinerar en Barcelona, en Madrid, posteriormente en Francia y Berlín. Sí. El orden, de momento, las fechas están en marzo en la Casa de Velázquez de Madrid y en junio, julio en Santa Mónica, Barcelona. Después nos faltan las fechas de Burdeos y de Berlín, pero serán también durante el año próximo. Para seguir la información, ¿nos podrías indicar una página web para...? Sí, yo os indico nuestra página web, que es la de la Asociación Passatges de Cultura Contemporánea, que es www.passatges.org.